de laicismo, de libertad cívica. Por desgracia no puedo ya invertir más tiempo en este aspecto que me hubiera gustado mucho poder desarrollar, si luego el tiempo me coloque alguna cosa puede ser, pero yo me voy a centrar en el aspecto tradicional que se viene contemplando, que es la lucha contra la injerencia doctrinal eclesiástica y el cesarismo como se produce hoy en nuestro país. Y para ello me voy a apoyar en ese otro elemento, en esa otra idea fuerza que sacaba también González Barón esta mañana en su disertación, de la libertad religiosa como opuesta a la libertad de conciencia. Es una idea clave y fundamental. Y para ello lo que voy a hacer simplemente es unas pinceladas. La lectura de su escrito es imprescindible para coger el contenido completo de la cuestión, pero simplemente a nivel de pinceladas yo diría que la libertad de conciencia como un concepto claro y distinto, que es como él lo emplea, a diferencia del batiburrillo conceptual que otros emplean. Puedo sintetizarlo aquí con graves errores, pero como ideas síntesis que nos permitan luego analizar cuál es la política, por ejemplo, del partido en el poder, como es una libertad para que la persona configure su conciencia. La persona, no los grupos, porque solamente la persona tiene una entidad psicofísica capaz de contener una conciencia en su mente, y no es posible que dos mentes tengan la misma conciencia, no hay posibilidad de la conciencia de grupo. Cómo la persona configure su conciencia sin injerencias doctrinales, y de ahí la idea laica esencial de la formación laica, de la escuela laica, en la cual la pluralidad de ideas abiertas y sin censura es el medio a través del cual la persona pueda, desde el ejercicio de su capacidad crítica, ir construyendo esa autonomía moral que le saque de la minoría de edad, como decía Kant, que era la esencia de la Ilustración. Pero también no solamente construir la conciencia y dejarla en el interior, sino la libertad de conciencia implica el poder ejercer la libertad de expresión y de acción de esa conciencia, con el único límite de respetar la igualdad jurídica y política del otro. Igualdad jurídica y política, no el respeto a las ideas, porque las ideas del otro, como las propias, lo mejor que se puede pasar es que ser sometidas al arma de la crítica por todos los procedimientos, incluido el humor, la burla y el escarnio, como por ejemplo lo utiliza magistralmente Leo Bassi, si es que está aquí. Y también me gustaría deslindar dos rasgos muy esquemáticos, pero que os ruego que los integréis un poco para analizar el proceso de lo que voy a decir después. Es el concepto de libertad religiosa, dándole unos rasgos que permitan entenderlos como un concepto también claro y distinto como el de la libertad de conciencia. Dos rasgos que se originan en la Edad Moderna. Bien, por supuesto que naturalmente todos conocéis todo el proceso que esencialmente se vincula al edicto de Nantes de Enrique IV ante las guerras de religión que están desangrando en Europa y que obligan a tomar medidas desde el poder político para poder hacer convivir dos confesiones religiosas, en este caso hugonotes y católicos, bajo su mandato, y evitar ese desangramiento bajo su poder. Estos dos rasgos
es que lo que emite como edicto de tolerancia es que considera la sociedad dividida en comunidades religiosas estancas. Dividida en comunidades religiosas estancas, es decir, en las que se entiende que todo individuo pertenece a una de esas comunidades sin remisión. El no reconocimiento de grupos o personas que tengan ideas no confesionales, y por lo tanto lo que esto implica es la exclusión de la libertad de conciencia agnóstica, atea o discrepante. Esto en otras naciones conocerán distintas comunidades religiosas, unas se prohibirán, otras se permitirán tal, pero siempre con esta constante de que no se permiten las ideas fuera de estas comunidades o las ideas no confesionales. El otro gran rasgo es el de la exclusión de la libertad de conciencias en cada comunidad religiosa. Es decir, toda comunidad religiosa dentro de este concepto de libertad religiosa está constituida por laicos y clérigos. Hay un dominio jerarquizado del mensaje religioso por los clérigos y hay un sometimiento del individuo a la comunidad y a los líderes religiosos. Por lo tanto, no hay esa posibilidad, esa exigencia que hablábamos antes de la libertad de conciencia, de que el hombre pueda construir autónomamente su moral y la pueda ejercer con libertad de expresión, sino que hay una exclusión de la libertad de conciencia religiosa. Tenemos aquí un rasgo, por lo tanto, ya que nos permite diferenciar conceptualmente libertad religiosa de libertad de conciencia religiosa. Libertad de conciencia religiosa es la que los laicos defendemos y por lo tanto nos tenemos que oponer a la libertad religiosa entendida con nuestros dos esquemas generados en el siglo XVI, pero que se van repitiendo, que subsisten sociedades que tienen esos dos rasgos y ejercen la represión cuando se salen, aunque la verdad es que en sociedades como la nuestra la diferencia es que no se ejerce una represión como antiguamente o como en algunas sociedades todavía hoy, de encarcelamiento, tortura o ejecución y muerte de las personas disidentes. Pero lo que sí se sustituye esa represión es por la marginación, por la ignorancia de las creencias no religiosas o de las que no interesa admitir por el poder político. Bien, con esas dos ideas de libertad de conciencia y libertad religiosa en un sentido de conceptos claros y distintos, podemos analizar desde el poder político aquí en España, del PSOE, cuál es su política, si es una política de libertad de conciencia, es decir, de qué laicismo habla el PSOE y cómo es un laicismo de libertad religiosa. Y para ello vamos a analizarlo según el programa de 2008-2012, que condensa magníficamente, en página y media aproximadamente, sus ideas sobre el laicismo, a nivel de principios, a nivel de balance de hechos y a nivel de proyección de futuro. En los principios dice: el derecho a la libertad religiosa, junto al de la libertad ideológica, es la fuente del pluralismo como elemento esencial de la democracia. Sin libertad de conciencia y de creencias no hay democracia. Difícilmente aquí alguien no se puede sentir identificado con esto, porque es un batiburrillo de conceptos. El problema es que son conceptos confusos. Una unión de conceptos confusos de la que no se extrae nada. Por lo tanto, hay que ir al balance de sus actividades que ellos mismos hacen, a análisis de sus hechos, y hay que analizar incluso también la proyección de futuro para poder entender de qué están hablando. A continuación, como balance global, dice: el gobierno socialista durante la legislatura 2004-2008 ha seguido fielmente los principios que marca la Constitución. La promoción efectiva de la libertad religiosa en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, la laicidad del Estado como su garantía y la cooperación con las confesiones religiosas en el marco de los principios señalados. Fijaros, aquí, para empezar, habla de Constitución como un referente y como un intocable. Por lo tanto, todas las contradicciones que tiene la Constitución al hablar de la
colaboración del Estado con las confesiones religiosas, ignoran agnósticos y ateos en esta dirección, o al hablar de las comunidades, del derecho de la libertad de las comunidades, como a la conciencia de las comunidades, etc., se está haciendo realmente un referente acrítico a la Constitución, pero es que por desgracia además es que se hace una interpretación que yo me atrevería a calificar de reaccionaria de la Constitución en los aspectos laicos, porque a continuación se dice que los principios que marca la Constitución lo que tienen que hacer es la promoción efectiva de la libertad religiosa, olvidando ya esos principios de las referencias a la libertad de conciencia, a la libertad de creencias o a la libertad religiosa. Solo habla de la promoción efectiva de la libertad religiosa, pero además después dice que la laicidad del Estado como su garantía, como garantía de la libertad religiosa, no la de conciencia o ideológica. Y por si fuera poco, subraya a continuación y la cooperación con las confesiones religiosas en el marco de los principios señalados, que son los que él deduce de la Constitución. Por lo tanto, se olvida de esos principios fundamentales de la Constitución que establecen la no discriminación por razones de creencia o la referencia a la Declaración de Derechos Humanos como la que hay que seguir para interpretar en qué consiste esa libertad de conciencia. Por lo tanto, lo que cabría decir es que ese balance general que hace el PSOE es el de la defensa de un Estado confesional, de hecho, porque mientras subsistan los acuerdos del Estado con la Santa Sede, ahí hay una confesionalidad, de hecho, al margen de lo que diga la Constitución, y luego hay que interpretar la Constitución como algo que les está marcando la necesidad de caminar en la libertad religiosa en el sentido que antes hablábamos. Pero bueno, eso puede ser una interpretación mala a la hora de redactarlo. Sin embargo, cuando establece su balance de hechos, estos son los hechos que destaca como su actividad en el campo de la laicidad. La creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que cualquiera que lea esto, Fundación Pluralismo y Convivencia, que bien pluralismo de creencias y convivencia de todos los españoles. Pues no, es un organismo exclusivamente dirigido a relacionar el poder público con las organizaciones religiosas establecidas, aquellas que tienen notable arraigo. Entonces se relacionan los poderes públicos entregándoles dinero, subvenciones, etc. El segundo aspecto que destaca es que han realizado el establecimiento de un sistema de enseñanza religiosa inscrito en la escuela, pero no en el sistema educativo, que se imparte en la escuela, pero no por la escuela. Es decir, el grave problema que hablábamos de la libertad de conciencia para el laico, que consiste en forjar su autonomía moral en la pluralidad de ideas, el PSOE lo está sometiendo aquí, lo está camuflando y está justificando simplemente lo que han hecho de meter la enseñanza religiosa en la escuela, y dice que esto es un problema que hemos entendido, porque es un problema de preposiciones, de en o por. El tercer aspecto que destacan es la eliminación de la exención del IVA y la puesta en marcha del sistema de asignación tributaria como forma de contribución estatal a su financiación. Es decir, aquí, bueno, al margen ya de que la exención del IVA realmente está obligada por el Consejo de Europa, y al margen ya de todo lo demás, es que es regresivo respecto a sus propios acuerdos con el Vaticano, donde la Iglesia se comprometía a progresar hasta su autofinanciación, y aquí ya está reconociendo como una acción regresiva sobre eso, que el Estado debe realizar una contribución estatal a la financiación. Pero lo que más me interesa destacar es que estos que son los tres aspectos que muestra de sus hechos laicos, las similitudes con esos dos aspectos que comentaba sobre la libertad religiosa. La Fundación Pluralismo y Convivencia, ¿qué hacen? Parcelar la sociedad en comunidades religiosas, que es el primer aspecto que destacábamos en el concepto de libertad religiosa. Y también en el segundo, el Estado se relaciona con cada una de esas comunidades a través de la cúpula eclesial, a la que entrega el dinero para que esa cúpula eclesial
ejerza las acciones que considere oportunas sobre su feligresía, sin considerar las brutales diferencias que hay entre el pensamiento de la cúpula eclesial y la inmensa mayoría de los católicos, que se contraponen en sus formas de vida real a todos los preceptos que le bajan de la cúpula eclesial. En cuanto al sistema de enseñanza, piensan hacer lo mismo. Metemos esta parte de religión, si las otras religiones no nos piden, pues meteremos las otras. Por lo tanto, el primer aspecto de la libertad religiosa que criticábamos está aquí presente. Pero todavía más el segundo, porque eso se lo entrega, esa enseñanza de la religión, a las decisiones de la cúpula eclesial, que manda a sus catequistas, los vigila y los expulsa en cuanto se van de lo que, es decir, no representa tampoco la libertad de conciencia religiosa de esa comunidad de católicos. En cuanto ya al tercer aspecto, pues naturalmente más de lo mismo. Una contribución estatal, llevan 30 años contribuyendo el Estado a la financiación de la Iglesia Católica, y lo más que pueden hacer. Yo diría que la libertad de conciencia, como un concepto claro y distinto, que es como él lo emplea, a diferencia del batiburrillo conceptual que otros emplean, puedo sintetizarlo aquí con graves errores, pero como ideas síntesis que nos permitan luego analizar cuál es la política, por ejemplo, del partido en el poder, como es una libertad para que la persona configure su conciencia. La persona, no los grupos, porque solamente la persona tiene una entidad psicofísica capaz de contener una conciencia en su mente. De elección de libertad cívica. Por desgracia no puedo ya invertir más tiempo en este aspecto que me hubiera gustado mucho poder desarrollar, si luego el tiempo me coloque alguna cosa puede ser, pero yo me voy a centrar en el aspecto tradicional que se viene contemplando, y no es posible que dos mentes tengan la misma conciencia, no hay posibilidad de la conciencia de grupo. Cómo la persona configure su conciencia sin injerencias doctrinales, y de ahí la idea laica esencial de la formación laica, de la escuela laica, en la cual la pluralidad de ideas abiertas y sin censura es el medio a través del cual la persona pueda, desde el ejercicio de su capacidad crítica, ir construyendo esa autonomía moral que le saque de la minoría de edad, como decía Kant, que es la lucha contra la injerencia doctrinal eclesiástica y el cesarismo como se produce hoy en nuestro país. Y para ello me voy a apoyar en ese otro elemento, en esa otra idea fuerza que sacaba también González Barón esta mañana en su disertación, de la libertad religiosa como opuesta a la libertad de conciencia. Es una idea clave y fundamental, y para ello lo que voy a hacer simplemente es unas pinceladas. La lectura de su escrito es imprescindible para coger el contenido completo de la cuestión, pero simplemente a nivel de pinceladas